nuestro profesor de esta materia, bibliografía, que es el hermano Estefan Ginental. Atilio, por favor, luego de su oración, hermano Estefan, usted tiene a cargo la reunión. Creo que Atilio No tenía te- problemas de entrar, ¿o no? Atilio está, pero no sé si está escuchando que él tiene que dirigirnos al Señor en oración. Deben ser los auriculares, Atilio, no te escuchamos. No te escuchamos por los auriculares, Atilio. ¿Ahí me oyen? Ahí sí, ¿Ahí sí? Fenómeno. sí. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú obras en nosotros cada día, Señor. Porque tú nos sustentas y nos das la voluntad para estar año tras año, Señor, aprendiendo de ti. Te ruego, Señor, por nuestros profesores, por nuestros maestros, por aquellos que tú has puesto a nuestro lado, para que estés guiándolos, Señor, para que estés dándole fuerzas y obrando en sus ministerios. Gracias, Señor, por los hermanos que se han sumado y por aquellos hermanos que, aunque nosotros te necesitamos, ellos necesitan más de ti, Señor. Obra en sus vidas, Señor, protégelos, bendícelos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermanos. No sé si todos me escuchan ahora. Amén. ¿Me pueden escuchar? Sí. Bueno, me voy a presentar también en breve. Pude arreglar ahí en pantalla también que figura ahora mi nombre allí, Stefan Ginental. La computadora es de mi esposa Claudia Cardoso, porque por eso figuraba el nombre de ella. Ahora, yo soy alemán de nacimiento, pero este año ya van a ser 35 años que estoy acá en el Uruguay. Así que me siento ya uruguayo, más uruguayo que alemán. Y bueno, tengo familia, tenemos 4 hijos que ya están entre 30 y 22 años, ya son todos grandes, estamos en la dulce espera de nietos todavía que aún no hay en pantalla. En cuanto al Ministerio de Enseñanza, hemos trabajado juntos y estamos trabajando junto con hermanos misioneros, pastores en lo que se llama FEBU, la Facultad de Estudios Bíblicos del Uruguay. Eso desde el año 2014 está funcionando y eso acá en el Uruguay fue, digamos, mi mayor ministerio de enseñanza. Antes en nuestra iglesia en Colón Norte también hemos tenido el seminario bíblico al corazón del Uruguay. O sea, siempre hemos tratado de trabajar en lo que es la enseñanza bíblica, ¿no? Y bueno, veo mi ministerio en esto, en la preparación de la futura generación de obreros. Hace poco, el mes pasado, tuvimos el placer, el privilegio que el primer alumno de la FEBU fue nombrado pastor en la iglesia aquí en Montevideo, iglesia Siloé. La primera vez que un ex alumno de la Facultad de Estudios Bíblicos toma el pastorado, y es la meta, que siervos de Dios se vayan preparando, y seguramente aquí en SEBE también. Y bueno, un placer ese grupo tan internacional entre Uruguay, Argentina, Perú. Creo que son los principales países, si no
me olvido de ningún país, pero veo que son todos de Uruguay, Argentina o Perú, ¿sí? Qué lindo, bueno, tener este alcance tan amplio con este Ministerio de Enseñanza. Creo que ustedes han tenido en años pasados como profesor también el pastor Jaime Carter, con él también hemos compartido mucho ministerio juntos aquí en el Uruguay hasta que él volvió a Estados Unidos. Así que un placer. Por ejemplo, interesante, hay un alumno de Florida, Pablo Falero. Nosotros nos conocimos hace 31 años en una conferencia misionera aquí en Montevideo. Y por ahí hace 30 años nos veíamos allí en Florida, después nos perdimos de vista y ahora qué alegría, qué gozo vernos de nuevo aquí en la pantalla de la enseñanza. Bueno, entonces vamos a iniciar con la bibliología. Ustedes, los responsables, me dirán en qué momento. Ahora en esta noche se haría una breve pausa, un break. Supongo que después, los próximos martes, sería de 8 a algo antes de las 9, una pequeña pausa y después de 9 y algo hasta las 10, ¿no? Pero hoy ustedes dirán, ya que tuvimos este tiempo de presentación, en qué momento se haría una pequeña pausa. Ahora, la bibliología. Bueno, un grupo tan grande, vamos a ver hasta dónde podemos hacer participarles también ustedes. Ahora están todos con los micrófonos silenciados, pero cuando hago alguna pregunta, de repente alguien se anima a prender el micrófono y responder, ¿sí? Pero claro, un grupo tan grande va a ser difícil que todos puedan participar, sería lo ideal, pero no va a ser tan sencillo entre tantos, ¿no? Pero con el correr de este mes, de los martes de enseñanza, quizás vamos a lograr que puede ser también interactivo. Para mí es difícil saber cuánto ustedes conocen ya de esta materia, bibliología. Pienso que tengo que empezar un poco desde cero con esta materia, colocando bien los cimientos, los fundamentos desde el principio. No sé si todos en el grupo están, o sea, yo tomo como base este manuscrito acá que se llama Enseñanza de Enseñanza de la Biblia acerca de las Escrituras, Bibliología, por Sergio Antonio Ramírez Pérez. Bueno, yo no soy muy tecnólogo, pero habría una forma de compartirlo en pantalla también. No sé si ustedes lo tienen delante suyo, este manuscrito. Pero vamos ahora paso por paso, la bibliología. ¿De qué trata cuando hablamos de bibliología? ¿Ustedes conocen la teología sistemática? ¿De qué trata la teología sistemática? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teología sistemática? ¿Alguien sabe qué encierra la teología sistemática? ¿Alguien se anima a responder cuáles son las especificaciones de la teología sistemática? Capaz que, o sea, hermano Carlos o Schubert, ustedes me dirán hasta dónde es posible que puedan participar algunos e intervenir, hasta dónde les puedo hacer preguntas y me pueden contestar. No sé si me está escuchando, hermano Estefan. Sí, puede Sí. hacerla. Los hermanos, así sabemos trabajar. Los hermanos que quieran contestar, levantan la mano o habilitan su micrófono y contestan. Bueno, yo por ahí me quiero abstener de contestar y darle lugar, pero si vemos que es pasa demasiado tiempo por una agilidad de la enseñanza, vamos avanzando. Lo que también quiero decirle que usted con toda libertad puede compartir en el grupo, si usted lo tiene en PDF, al material que usted va a usar. Nosotros por lo general siempre hacemos así, los profesores comparten el material para que los hermanos lo puedan tener, aquellos que puedan ir hojeándolo
y después usted desarrolla la clase en base a esa materia. No sé si le sirve, pero si alguien quiere contestar sobre la pregunta del hermano, del pastor, con toda libertad, hermano, puede hacerlo, no tenga problema, no se sienta mal. Buenas noches, mi nombre es Tamara y la respuesta creería que sea la disciplina teológica, ¿no? de la Biblia cristiana. Se me fue un poco la respuesta, pero sí más o menos tendría que ser la disciplina. ¿Fue algo así? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿cuáles son las disciplinas de la teología sistemática? Eso estoy recordando cuáles son la disciplina. Perdón, se me fue un poco lo... Profe, disculpe, ¿tiene que ver con el La orden, teología la coherencia que sistemática, se le da? la teología sistemática busca organizar, digamos, la escritura mediante una forma de estudio poniéndolas por categoría, digamos, ¿sí? Dividiendo las diferentes doctrinas para estudiar las diferentes enseñanzas de las escrituras. Es una organización sistemática, un sistema de enseñanza que por ahí algunas se resumen en categorías o en temas para poder estudiarlas. ¿Y cuáles son las categorías? ¿Ustedes me pueden decir? Bueno, bibliología es una, teología propia. Sí. Y así continúa. Claro, la bibliología generalmente se pone como el número uno, aunque leí hoy que a veces algunos dicen la teología va primero, pero en realidad la bibliología coloca la base porque desde allí, desde la Biblia, sabemos todo lo que después, lo que la Biblia dice acerca de la teología propia, que es acerca de Dios Padre, sobre la cristología, que es Dios el Hijo, Jesucristo, acerca de la neumatología, que es Dios el Espíritu Santo. Después hay una especialidad que no sería tan central, que es la angelología, lo que dice acerca de los ángeles, pero también es una de las categorías. Y ahora viene una secuencia lógica, que es la antropología, que dice la Biblia acerca del hombre. Después la amartiología, que dice la Biblia acerca del pecado. La soteriología, que dice la Biblia acerca de la salvación. Y esa secuencia es lógica. Antropología, que dice acerca del hombre. Después la amartiología, que dice acerca del pecado. Y después por donde pasa la solución de ese problema del pecado, que es la soteriología, la doctrina de la salvación. Después viene la eclesiología, que sería el conjunto de los salvos, justamente. Y finalmente la escatología, los acontecimientos futuros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la bibliología, tenemos que tener presente que estamos hablando de la primera categoría de la teología sistemática, la que coloca el fundamento desde donde tenemos que trabajar cuando queremos saber acerca de Dios Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo, bueno, el hombre, el pecado, la salvación. Todo esto, todas estas doctrinas sacamos siempre de la Biblia, ¿no? Por eso la bibliología es la base para todo lo que después hacemos, ¿no? Después, cuando tengamos la pausita, voy a pedir acá auxilio de mi tecnóloga para poder poner compartir en pantalla este material. Yo pensé que a lo mejor en el grupo WhatsApp ya lo tenían, este bosquejo que vamos a utilizar, pero vamos a lograr colocarlo de modo que todos ustedes tengan acceso a esto. Ahora vamos a mirar primero acerca de la importancia de la bibliología. Y hay 3 puntos ahí que son muy sencillos. ¿En qué consiste la importancia de la bibliología? Es, en primer lugar,
porque la bibliología es importante porque Dios ha hablado. Y ahí me gustaría que podamos leer Hebreos 1, versículos 1 y 2. Si quieren buscar conmigo Hebreos 1, versículos 1 y 2. Inclusive sería bueno si alguien lo pudiera leer. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. El comienzo de este libro. Dios habiendo hablado, no sé si ¿me escuchan? Sí. Bueno, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí va, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? En otro tiempo por los profetas, ahora por el Hijo, Jesucristo. O sea, la bibliología, primeramente, es importante, es fundamental porque Dios ha hablado, ¿sí? Por eso queremos estudiar bibliología, porque Dios ha hablado. En segundo lugar, la bibliología es importante porque el pueblo de Dios tiene su origen en lo que Dios ha dicho. Ahí podremos leer en 1 Corintios 15, es un pasaje clave, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si también podemos buscar este pasaje y también alguien lo puede leer, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí va, esa repetición conforme a las Escrituras. En base a esto podemos decir que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene su origen en lo que Dios ha dicho en las Escrituras, y ya acerca de la muerte y la resurrección de Cristo entendemos que ya las Escrituras del Antiguo Testamento nos han hablado mucho. Así que eso es el segundo motivo por qué es tan importante la bibliología. Primero, es importante porque Dios ha hablado. Segundo, porque el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros tenemos nuestro origen en lo que Dios ha dicho. Y en tercer lugar, la bibliología es importante porque la revelación normativa es final y está completa. La revelación normativa es final y es completa. Hay dos versículos que quisiera compartir ahí. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. El penúltimo libro de la Biblia, Judas. El versículo 3, si también alguien se anima a leerlo. Sí, gracias. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Acá el autor usa esa expresión, la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, esta palabra fe en este caso significa, tiene el sentido del contenido de la fe, y el contenido de nuestra fe tenemos en la Biblia también. Por eso es dada una vez a los santos por medio de la Biblia, esta fe, ¿no? La cual tenemos nuestro fundamento. Y podemos leer 2 Pedro 3, del 15 al 17. Otro pasaje más que podemos leer, 2 Pedro 3, del 15 al 17. Profesor, no llores. ¿Cómo te sentís? ¿Me
escucha Por ahí? favor, los micrófonos que están encendidos, hermanos, tenga bien, si no va a hablar, silenciarlo, porque escuchamos todo lo que está pasando en su casa y no nos interesa eso más que solamente estar en la clase, por favor. Primera Corintios. Segunda Pedro 3, 15 al 17. ¿Me escucha 3, ahí? 15 al 17, ¿no? Sí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí está, muchas gracias. Sí, entonces, lo que Pablo ha escrito, las cartas de Pablo, una parte muy importante del Nuevo Testamento, bueno, son un importante fundamento para nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla acá en forma representativa de todas las escrituras, confirmando las cartas del hermano Pablo, ¿no? Acá Pedro hablando de su hermano en Cristo, Pablo. Así que la importancia de la doctrina de la Biblia, nuevamente, primero porque Dios ha hablado, segundo porque ahí tenemos el origen como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, tenemos nuestro origen en Dios, lo que Dios ha dicho, y en tercer lugar, la bibliología es importante porque la revelación normativa es final y está completa, ¿no? Y de eso vamos a hablar todavía, del tema de la inspiración, del canon, de las escrituras completas que tenemos en nuestras manos. Pero primero vamos a introducirnos un poco más todavía. Vamos a ver un poco acerca de terminología. Hay distintos términos para hablar de la Biblia. ¿Cuáles otros términos encontramos? En la misma palabra de Dios encontramos otros términos cuando habla de la Biblia. ¿A ustedes les viene a la mente algún término más que la palabra de Dios usa cuando habla de la Biblia? O sea, cuando habla de sí mismo, en realidad, la palabra de Dios que habla de sí mismo. ¿Verdad? También recuerdo que dice, cuando dice que ahí se escucha muy mal. A ver, Pablo, ¿algún término que la Biblia usa para hablar de sí misma, de la palabra de Dios? Uno de los términos es mandamiento, ley. Sí. Podemos ver cuando habla de los mandamientos, habla de la ley, etcétera, va expresando que es la misma palabra de Dios. Sí, sí. La palabra Biblia misma es quizás el término más usado, pero no aparece en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia habla de sí mismo, no usa esta palabra, ¿no? La palabra viene del griego Biblia. Biblos significa simplemente libro. Biblos significa libro, ¿no? Tiene su origen en el material sobre el cual muchos libros, rollos antiguos estaban escritos. Este material se hacía parte de una planta llamada papyrus o biblus. Esa planta llamada biblus, bueno, de ahí procedía el material para escribir y de ahí viene ese nombre
biblos, que significa libro simplemente. Pero en la Biblia no encontramos este término. En la Biblia encontramos otros y los vamos a mirar. Nosotros usamos hoy día mucho también el término las escrituras, ¿cierto? Escritura. Vamos a mirar en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 10. Si quieren tomar nota, Marcos 12, versículo 10. Por eso me devolví lo mío, ¿Alguien se anima a leer Marcos 12, versículo 10? Marcos capítulo 12, versículo 10 dice: Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los que edificaban está expuesta por cabeza de esquina. Entonces, ¿quién habla acá? Habla el Señor Jesucristo mismo. Y el Señor Jesucristo usa ese término escritura. Jesús mismo se refiere a la palabra de Dios como escritura. Similar es Mateo 21, versículo 42. También podemos leer Mateo 21, versículo 42. Es prácticamente lo mismo. Nunca leísteis las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Haciendo esta cita del Salmo 118, y Jesús habla de las escrituras, la escritura. También Pablo lo usa en Romanos 9, versículo 17. Vamos a buscarlo y alguien lo puede leer. Romanos 9, 17. ¿Alguien tiene ahí Romanos 9, 17? Porque Sí, ¿me la escucha ahí? escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que la escritura dice a Faraón, ¿no? Eso viene en Éxodo. Entonces, nuevamente, también Pablo usa ese término escritura. Así que ahí sí podemos decir, es un término bien bíblico. Nosotros hoy día nos gusta también usarlo. Y tenemos 2 Timoteo 3, 16, quizás es el versículo más conocido, donde usa ese término escritura. 2 Timoteo 3, ya en el versículo 15 y el 16. Tenemos dos veces. 2 Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que podemos decir, cuando nosotros hoy usamos ese término escrituras, estamos bien dentro de lo bíblico, porque lo encontramos en la Biblia. Tanto Jesús mismo como el apóstol Pablo se refieren a la palabra de Dios con este término. Después tenemos justamente el término palabra de Dios. Palabra de Dios podemos buscar en Juan 10. Juan 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 35. Leemos 34 y 35. Juan 10, 34 y 35. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquello a quien vino la palabra de Dios,
y la escritura no puede ser quebrantada. Mira, ahí en 2 versículos tenemos 3 términos. Tenemos la ley en el 34, tenemos la palabra de Dios en el 35 y la escritura, ¿no? Entonces, esas son típicas expresiones que la Biblia misma usa para hablar de sí mismo. Volvemos a decir Biblia, esa palabra no encontramos en la Biblia, pero sí escritura, palabra de Dios. Y ahora hay todo un lote de sinónimos. Uno tenemos ya aquí la ley, que es el mejor pasaje para mostrarnos los sinónimos, los términos que la Biblia usa para hablar de sí mismo. Es el Salmo 119. El Salmo 119, supongo que muchos de ustedes conocen. Allí hay muchos sinónimos, muchos términos que se usan para referirse a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Como cuáles? ¿A ustedes les vienen a la mente algunos? ¿Cómo? En Salmo 119, ¿qué es lo que encontramos? Mandamientos, testimonios. ¿Qué más? Ley de Jehová. La ley, ahí está. Estatutos. Estatutos, sí, correcto. Puedo decir con la frecuencia, o sea, el más frecuente es la ley, 25 veces en el Salmo 119. La ley, ese término aparece 25 veces. Después tenemos la sencilla expresión palabra, ¿no? El versículo 9, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sencillamente se llama palabra. Esto aparece 20 veces en el Salmo 119. ¿Qué otro tenemos? Alguien dijo estatutos. Sí, eso tenemos 21 veces en el Salmo 119. Y podemos caracterizar cada uno un poco. Cuando habla de la ley, eso es una dirección, una instrucción. Cuando dice palabra, es la revelación de Dios en general. Es el término más general. Después está también el término dicho. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice versículo 9, con guardar tu palabra. En mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y dichos pasa a ser prácticamente un sinónimo de palabra. Ese término aparece 19 veces en ese salmo. O sea, ley 25 veces, palabra 20 veces, dicho 19 veces, mandamiento 21 veces. Y mandamiento se refiere a algo autoritativo y definitivo, ¿no? Mandamiento. Nos habla de la autoridad, ¿no? Estatutos vendrían a ser cosas inscritas, inscripciones, estatutos. Es también similar al mandamiento, es también con autoridad, ¿no? Un estatuto. Después aparece 19 veces juicio en este Salmo 119. 19 veces la palabra juicio. Y eso es una decisión judicial, una intervención. Con esa palabra juicio nos vemos justamente como en un juzgado, ¿no? Y sabemos que Dios es justo, ¿no? Y que Dios está en un tribunal y un día todos van a tener que aparecer delante del tribunal de Dios. En Apocalipsis tenemos el trono blanco para los incrédulos, bueno, está el tribunal de Cristo para los creyentes, o sea, no es casualidad que aparece también 19 veces la palabra juicio acá en este Salmo 119. Otro término es preceptos. Preceptos acá en el Salmo 119.
aparece en total también 21 veces. Preceptos es muy frecuente también. Y preceptos es más como el sentido de una prohibición. Va también en el sentido de los estatutos, pero sí, preceptos quizás en la parte negativa, las prohibiciones que la palabra de Dios nos hace. Preceptos encontramos 21 veces. Después testimonio 22 veces. Testimonio. Ahí podemos decir que testimonio viene a ser una solemne declaración de la voluntad de Dios, ¿no? Testimonio es una solemne declaración. Claro, y hay una gran diferencia cuando nosotros damos un testimonio y cuando Dios da testimonio, ¿no? El testimonio de Dios es definitivo y es la declaración de su voluntad, ¿no? En el versículo 45, 46 dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Los testimonios. Después también cuando habla de camino, en varios casos camino viene a ser, por ejemplo, el versículo 15, Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahí camino pasa a ser como un sinónimo de mandamientos, por lo tanto también, en este caso, viene a ser una descripción de la palabra de Dios, el camino, un modelo de vida. Es una metáfora, obviamente, ¿no? Camino es una metáfora, ¿no? Y al igual senda, también aparece 5 veces en total senda en el Salmo 119, que nos habla también del camino, esa misma metáfora que usa la palabra cuando habla de camino o de senda, ¿no? Así que esos son sinónimos que tenemos en el Salmo 119, que son 10 distintos, ¿no? 2, 4, 6, 8 días. Repito, ley, palabra, dicho, mandamiento, estatutos, juicio, preceptos, testimonio, camino, senda. Y después lo que tenemos también en la Biblia son, seguimos hablando de la terminología, ¿no? ¿Qué términos usa la Biblia para hablar de sí mismo? Hay figuras. ¿Cuáles figuras tenemos en la Biblia que nos hablan en realidad de la palabra de Dios? Figuras. ¿Alguien de ustedes se da cuenta qué tipo de figuras tenemos? El espejo. Espejo, sí. Allí en Santiago 1, sí. ¿Qué más? Espada. Espada. Efesios 6, 17, ¿sí? ¿Qué más? Pan, sí. Cuando Jesús resiste en la tentación, él dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, el pan de vida viene a ser una figura de la palabra de Dios, porque de ella vivimos, es nuestro alimento. Paralelo a eso, alimento, ustedes se acuerdan un pasaje en Hebreo. Agua viva también, agua viva. Bueno, el Evangelio de Juan usa varias veces, ¿no? En Juan 7, pero también allí Juan 7, 38, ¿no? Sí, pero también en Juan 15. Y ahí en Juan 15, 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Jesús habla ahí de un lavamiento, no habla directamente del agua, pero nos dice que la palabra limpia, así como el agua lo hace.
¿no? Sois limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Y sin duda Jesús tenía en mente el proceso de los lavamientos. Cuando hablamos del pan, ustedes se acuerdan en la carta de los Hebreos hay una expresión también que habla de la palabra de Dios, pero no usa el término pan, sino capaz que alguien se anima a leer Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces usa acá el término alimento sólido y entendemos que también es la palabra de Dios, es nuestro alimento sólido, o sea, una sólida enseñanza de la palabra de Dios, obviamente, una enseñanza profunda de la palabra de Dios es alimento sólido. Interesante lo de la leche, porque el versículo 13, ahí el autor de Hebreos habla de la leche, también es un alimento espiritual, también es palabra de Dios, pero el autor acá lo usa más bien como para el comienzo de la vida cristiana y que después debería proceder a algo más sólido, mientras Pedro, en 1 Pedro 2, versículo 2, habla de la leche en el sentido más positivo, pero también sin duda refiriéndose a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿no? 1 Pedro 2, versículo 2, lo tienen ahí también. Desead como a niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acá nos anima a buscar la leche, ¿no? El autor de Hebreos dice, bueno, de la leche tendrán que haber pasado ya más adelante, algo más sólido. Ahora, aquí la leche, sí, para recién nacidos es alimento necesario y así es para nosotros el alimento necesario para crecer para salvación, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Otras figuras, hay más todavía. ¿Quién se da cuenta de alguna figura más? ¿Sí? En Mateo 13, la palabra semilla. Eso, muy bien, excelente. Mateo 13, la parábola allí, cuando el sembrador, bueno, sale a sembrar la semilla, cae en distintas tierras, según la tierra da fruto o no, pero la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Ahí siempre me gusta, cuando hablo sobre esto, aclarar que la semilla de la palabra siempre es buena semilla, que no falla, porque los que son del campo podrán confirmarme que la semilla que uno siembra, de repente puede haber semilla que no es buena, que no lleva en sí las condiciones para brotar y dar fruto. Ahora, la palabra de Dios es siempre semilla buena, siempre semilla buena. Ahora sí, nosotros somos buenos sembradores para sembrarla. Entonces, el fallo no va a ser por el lado de la semilla, el fallo podría pasar por nosotros como sembradores, o el fallo es por el lado de la tierra donde cae esa semilla, ¿no? Pero la semilla, la palabra de Dios siempre es buena. Otra más, hay algunos más. Bueno, en el Salmo 119 estuvimos hoy, ahí nos faltaría una más, la he dejado acá para la parte de las figuras, es hasta un coro que cantamos con los niños. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Entonces, eso también son figuras, lámpara, lumbrera, ¿no? Y después hay un pasaje que ustedes supongo que conocen del profeta Jeremías. ¿Alguien se da cuenta? Jeremías una vez en un versículo usa dos términos. Jeremías 23, versículo 29. ¿Alguien se anima a buscarlo?
¿qué dije? Jeremías 23, versículo 29. Que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí va. Dos a la vez, ¿no? Es fuego y es martillo, ¿no? Así que todo eso son figuras que nos hacen entender qué es la Biblia, cómo funciona la Biblia, cómo trabaja la Biblia. Y sobre todo, bueno, queremos aplicar, ¿no? Todos estos, esas figuras nos hablan de lo que la Biblia quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Son todas figuras muy, muy aplicables, ¿no? Ese agua que limpia, que refresca, ese pan que me alimenta, ese espejo que me muestra quién soy, esa espada con la cual debo avanzar en la batalla. Bueno, ese fuego que purifica, ese martillo que tiene poder también para romper aquellas durezas que hay en los corazones, ¿no? Y hay todavía uno que tenemos en 1 Pedro 2, versículo 8, 1 Pedro 2, 8, y es 1 Pedro 2, 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sí, o sea, es bien claro que acá es la palabra, la cual es esta piedra de tropiezo, ¿no? Tropiezan en la palabra. O sea, acá tenemos un término negativo. Bueno, esos son los que endurecen sus corazones, los que desobedecen, y esa misma palabra que para nosotros es de tanta edificación y de alimentación y de purificación, tantas cosas buenas que hace nuestra vida, que hace en nuestra vida la palabra, pero en la vida de los que se endurecen es al revés. Pasa a ser una piedra de tropiezo. También esto la Biblia puede hacer. O sea, todos estos términos nos hablan de lo que es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. La Biblia es y lo que la Biblia puede hacer. ¿Sería eso un buen momento para hacer una pequeña pausa, hermanos? ¿Qué me Sí, dicen? pastor, buenas noches. Sí, Buenas creo noches. que es un buen tiempo para tener 10 minutos de descanso, mientras Ah, también pueden registrar su asistencia en el segundo link, porque el primer link que envié con otro correo. Entonces, este tiempo pueden como descansar, tomar agüita, tomar mate, los que toman mate, y regresamos en 10 minutos. Entonces, estaríamos regresando 7:30, ¿sí? 7:30, entonces excelente. estamos regresando a clase. 7:30, acá 9:30. 9:30 en Argentina y Uruguay. Sí. Profesor, Sí. Cuando usted habló de lumbrera, cuando la palabra de Dios habla de luz, también está hablando de la misma palabra. La lumbrera, sí, en el Salmo 119, versículo 105. 5. Pero yo hablo de que si lo podemos tomar como sinónimo de luz, lumbrera o luz a mi camino cuando habla la palabra. Sí, sí, o sea, ese salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí, bueno, como muchas veces en los salmos, esas dos líneas trabajan, sí, en paralelo, usa sinónimos, lámpara, lumbrera, inclusive lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, o sea, refuerza todavía el mismo pensamiento, ¿no? La misma línea de pensamiento. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, ¿no? Sí, 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 para nuestro Ahí andar, me sí. quedó claro. Ahí me quedó claro, gracias. Después seguimos entonces para no cortarle a los hermanos el descanso. Amén, amén.
Mientras descansamos podemos ir registrando, yo voy a ir viendo ahí, y si alguien tiene problemas, se comunica internamente conmigo para ayudarle. ¿Activas el micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Están viendo lo que aparece en pantalla? Sí, sí se ve bien. ¿Que dice enseñanza de la Biblia acerca de las Escrituras? Sí. Sí, se ve bien, todos. Bien, perfecto. Se ve perfecto. Empezamos.
Casi la veo abierta. Ya. Y hermanos, vamos regresando para la clase y voy a dar ya paso al pastor para que siga exponiendo la palabra Ahí de está. Dios. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Y ahora ustedes tienen ahí en pantalla este manual que es la base que estoy usando para enseñar la enseñanza de la Biblia acerca de las escrituras, bibliología, ¿no? Y lo que dimos hasta ahora serían las primeras tres páginas. Estaríamos en la página 3 ahora. Ustedes ven página, ya en la 1 empieza la terminología, en la página 2 están las figuras usadas y termina a la mitad de la página 3 el tema de las figuras usadas. Y ahora viene ese tema de las actitudes hacia la Biblia. Eso solo en breve vamos a hacer. Son en realidad las actitudes negativas que hay hacia la Biblia, la palabra de Dios, son las actitudes que en realidad no queremos tener, pero tener un poco la noción, ¿no? Con qué actitudes nos podemos enfrentar cuando hablamos con otros incrédulos o religiosos, grupos religiosos, por donde han errado justamente, de modo que, bueno, no niegan la autoridad absoluta de la Biblia. Es el principal problema, ¿no? Existen muchos grupos que, aceptando la palabra de la Biblia como la revelación o una revelación de Dios, pero niegan en la práctica su autoridad, ¿no? Apelan a ella siempre, y cuando no vaya en contra de sus presuposiciones filosóficas, ¿no? O sea, ya vienen con algo predeterminado. Sus sentimientos, su teología, los escritos de otras personas. Estoy también después, para la próxima, les voy a poner en pantalla acá un modelo teológico. Yo lo tengo acá escrito a mano todavía. Voy a tratar para el próximo martes tener ya esto también escrito aquí a máquina en la pantalla. Allí abajo está como fundamento el canon de las escrituras. Y ahora arriba
en esa torre viene la exégesis. Nosotros cuando queremos exponer las escrituras, nosotros como predicadores, bueno, tenemos que hacer una exégesis, tenemos que indagar, investigar la escritura. Hay una comparación con una nuez. El canon nos coloca la nuez. Ahora, la exégesis rompe la nuez para después, a través de la hermenéutica, la teología sistemática, la teología bíblica, poder sacar fruto y en la teología práctica compartirlo. Pero lo que quería decir es la exégesis. Ustedes conocen lo contrario de la exégesis. Hay una palabra que suena muy similar, quizás ustedes lo han escuchado, que es la eisegesis. Y la eisegesis se explica con una simple figura que viene, ustedes conocen los magos, cuando el mago tiene un gorro y tiene un conejo, y saca de repente un conejo del gorro y nadie sabe de dónde viene. Pero el asunto es que de alguna forma el mago primero puso el conejo en el gorro para después sacarlo. Y eso es lo que hace la eisegesis. Esto hacen cuando esos hermanos en realidad no creen, cuando niegan la autoridad absoluta de la Biblia. Como acá dice, ellos tienen ya su teología prefabricada, sus pensamientos, sus sentimientos, sus filosofías. Entonces lo que hacen es colocar sus ideas adentro del gorro, para usar esa figura, para después sacarlo. O sea, usan la Biblia en realidad solo para comprobar sus ideas ya prefabricadas. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia nunca podemos hacer esto. Nunca podemos ir con ideas prefabricadas para después sacar de la Biblia lo que ya pensamos, lo que es la verdad, ¿no? Tenemos que someternos a la autoridad de la Biblia para que ella nos hable, para que ella trate con nosotros, pero no ir con nuestras ideas ya prefabricadas, porque eso finalmente es una negación de la autoridad absoluta de la Biblia. Si uso la Biblia solo para confirmar mis conceptos. Inclusive, también agrego lo siguiente: cuando nosotros enseñamos a nuestros estudiantes en la predicación expositiva, el consejo siempre es los comentarios recién usarlos a lo último. A lo último. ¿Cuál es el peligro cuando estudio un pasaje y ya enseguida primero voy a los comentarios? Bueno, que voy a conceptos prefabricados de otros, en vez de yo trabajar con la palabra de Dios y sacar yo el jugo, sacar yo las enseñanzas, y eso es un intenso trabajo por medio de la exégesis, realmente indagar las escrituras, ¿no? Y esa es la forma de someterme a su autoridad, ¿no? Acá habla del racionalismo, colocar la mente humana por encima de la revelación divina, ¿no? Por ejemplo, los milagros son rechazados por ir en contra de lo que es usualmente conocido por la razón. No se acepta la evidencia racional que lo sostiene por objeciones racionales, sino por motivos filosóficos, ¿no? Y supongo que ustedes conocen esto cuando se trata de explicar con racionalismo los milagros. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, bueno, ese milagro algunos quieren explicar con razonamientos humanos y no se puede porque es un milagro divino. Y así los milagros del Nuevo Testamento, los milagros que Jesús hizo. O sea, el racionalismo tenemos que dejar un costado, someternos a la autoridad de la palabra. Después, el misticismo coloca los sentimientos, la experiencia humana por encima de la revelación de Dios. Acá habla del pentecostalismo extremo, por ejemplo, acepta las afirmaciones bíblicas hasta donde no contradicen la experiencia. Y ahí está el problema. Experiencia, Biblia. Nunca puedo colocar mis experiencias encima de lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice, ¿no? Y cuidado con los sentimientos, cuidado con el, cuidado inclusive con el Dios me dijo, o yo siento que Dios me dijo. Si no es conforme a lo que la palabra de Dios dice,
no es bíblico y tenemos que rechazarlo, ¿no? Dios me dice por medio de su palabra, ¿no? No es el asunto de mis emociones, mis sentimientos, y menos es algo místico, ¿no? Y ustedes conocen esas historias cuando uno en los pueblos en campaña visita gente y te cuentan que estuvo de noche a los pies de la cama, vieron una luz o vieron a Jesús mismo y Jesús les dijo tal y tal cosa. Esa clase de misticismo es muy común hoy día y tenemos que ir siempre a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando las afirmaciones bíblicas denuncian determinada experiencia como no bíblica, se apela a la Biblia para desacreditarla, ¿no? Citando textos fuera de su contexto, ¿no? Sí, como por ejemplo, acá menciona ese 2 Corintios 3:6, supongo que ustedes lo conocen, quizás se han enfrentado con quienes lo mal utilizan. 2 Corintios 3:6, que dice, ¿alguien se anima a leerlo? Muy bien. Segunda Muy bien. Corintios 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Una vez me pasó hace muchos años atrás en Argentina, estábamos trabajando en una plaza allí, vino un señor en un auto muy, que lucía muy lindo, bajó él, su señora, y después charlando con él nos dijo que sí, que él antes era de la letra, ahora es del espíritu. Y para colmo nos dijo que su primera esposa era la que le había enseñado la letra y ahora su segunda esposa era la que le enseñaba lo del espíritu, ¿no? Cuando dicen la letra mata, más el espíritu vivifica, una total malinterpretación, ¿no? de querer contraponer la letra de la Biblia contra la obra del Espíritu Santo de Dios. Justamente el Espíritu Santo de Dios siempre va a utilizar la Biblia para enseñarnos y nunca van a trabajar uno contra el otro. Nunca va a trabajar el Espíritu Santo contra la Biblia, ¿no? Porque también entendemos Jesucristo es el verbo encarnado. Eso sería como si el Espíritu Santo trabajara contra Jesucristo mismo, ¿no? Y no va a suceder esto. Después dice, el romanismo pone a la iglesia por encima de la Biblia. La autoridad no la tienen las escrituras, sino la interpretación que la iglesia hace de ellas a la luz de la tradición y la teología, ¿no? El examen de las escrituras enseñado por el Señor y practicado por los hermanos de Berea es desalentar, ¿no? El Señor Jesús dijo, como dijo allí en Juan 5:39, supongo que conocen este versículo, y ahí es también una de las veces que Jesús usa el término escrituras cuando habla en la Biblia. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras, ¿sí? Y Hechos 17:11, conocido que hacían los hermanos de la iglesia la gente allí en Berea, pues estaba por formar una iglesia allí, dicen que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes notan también que este término escrituras no es tan raro en la Biblia, aparece unas cuantas veces. Entonces nunca podemos poner la tradición eclesiástica, la iglesia, encima de la Biblia, ¿no? Pero es lo que sucede cuando las iglesias se ponen tradicionales. Yo, por ejemplo, en Alemania nací en la iglesia luterana, pero lamentablemente no nací de nuevo en la iglesia luterana porque nadie me explicaba mi necesidad del nuevo nacimiento, sino recién después un pastor de una iglesia bíblica independiente, ahí sí se me explicó, como joven de 15 años se me explicó lo que es el Evangelio, ¿no? La necesidad de arrepentirse y nacer de nuevo.
convertirse, eso ya en las iglesias tradicionales directamente ya no se habla de esto, ¿no? Entonces la tradición eclesiástica está encima de la palabra de Dios, ¿no? Las sectas, bueno, ellos, conocemos esto, que ellos elevan escritos de su fundador por encima de las escrituras. Por ejemplo, ¿cuál secta hace esto? Un típico caso que tenemos alrededor nuestro siempre. ¿Cuál secta tiene ahí un escrito que ponen en realidad al lado y hasta encima de la palabra de Dios? ¿Los mormones? Los mormones, ¿no? Con el libro Mormón, sí. De José Smith, el fundador de esta secta. Los católicos. Bueno, y si no es un libro, pero es la enseñanza del fundador que es para ellos más importante, más confiable que la misma Biblia, ¿no? Y ahí es donde emprenden el camino del error, ¿no? Realmente, bueno, han cometido errores como el de calcular fechas para la segunda venida de Cristo y después, por ejemplo, los testigos de Jehová o las adventistas, y después en vez de reconocerlo, colocan y construyen doctrinas falsas encima para justificar su error, ¿no? Después la alta crítica coloca las presuposiciones del crítico liberal por encima de la Biblia, armando presuposiciones racionalistas. El crítico liberal destruye la autoridad de las escrituras, reduciéndolas a un libro puramente humano. La falta de autoridad de esos críticos queda puesta en evidencia en que las afirmaciones categóricas de uno son destruidas por las declaraciones categóricas de otro. Yo también, cuando joven creyente en Alemania, en mi iglesia había un anciano que estudiaba para profesorado de educación física, y allá en Alemania está la religión como materia en el liceo, ¿no? Entonces él estudió para ser profesor de religión. Ustedes no saben lo que sufrió él en las facultades teológicas allí en Alemania, ¿no? Lo que sufrió, porque es una teología totalmente corrompida, teología de liberación, bueno, política, teología feminista, toda clase de teología se tenía que enfrentar y bueno, mantenerse firme. Y después, una vez que llegó a ser profe de religión, tenía muchas oportunidades de testificar de Cristo. Yo he llegado a visitar sus clases, pude dar mi testimonio, pero para llegar, y parece una paradoja, es sufrir la facultad de teología, tener que sufrirla para llegar a una meta. Qué triste, ¿no? Qué bueno que acá podemos trabajar a modo bíblico y creyendo en la autoridad de las escrituras, ¿no? Y el último punto, la neo-ortodoxia dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que se convierte en la palabra de Dios cuando habla al corazón del lector. De manera sutil se traslada así la autoridad de las escrituras al lector, quien a la luz de los impulsos de su corazón determina cuándo Dios le habla la Biblia y cuándo no, ¿no? Que recién se convierte en palabra de Dios cuando me habla la palabra, es realmente sí, es una forma muy sutil de desacreditarla, ¿no? Finalmente mi corazón decide cuándo es palabra de Dios, es cuando me habla, y cuando no me habla dejó de ser palabra de Dios. O sea, es también una forma perversa, una actitud perversa hacia la palabra de Dios finalmente, ¿no? Todas estas actitudes, estas clases de actitudes debemos rechazar, ¿no? Y ahí dice todavía otras escrituras. Con frecuencia se dice que la Biblia es solo otro libro sagrado más. Se afirma que las otras grandes religiones del mundo también tienen sus escrituras autoritativas. Es evidente que ninguna de esas escrituras, con excepción del Corán, pretende ser revelación de Dios. Son libros que registran la historia, las costumbres, las tradiciones, la poesía, la filosofía de unos pueblos y enseñanza de grandes maestros, pero no pretenden imponer una norma absoluta como si fueran palabra de Dios. Pretender que la Biblia es semejante
que la Biblia es semejante a las otras escrituras sagradas, es desconocer tanto la Biblia como las otras escrituras, entre comillas, escrituras, ¿no? Obviamente no estamos hablando de las escrituras de la Biblia, ¿no? Y el Corán es una mezcla de pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento elegidos a gusto de Mahoma y mezclado con sus propias ideas. O sea, con una sola frase habla acerca de lo que es el Corán. Claro, sí, es un musulmán nos va a estrangular si se escucha que decimos esto, pero finalmente es esto, ¿no? El Corán obviamente vino mucho más tarde que la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La afirmación de la autoridad absoluta de la Biblia, la ortodoxia cristiana siempre ha afirmado la supremacía de las escrituras como última fuente de apelación para todo asunto de fe y práctica, ¿no? Ella es la autoridad última en la determinación de la voluntad de Dios, ¿no? Y así como tal la tenemos que tomar, ¿no? Y así nos acercamos a la Biblia aquí en nuestro estudio de la bibliología, ¿no? Ahora eso, las divisiones, ¿qué es lo que sabemos de divisiones, agrupaciones? O sea, divisiones en sentido positivo, ¿no? Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿cómo está dividido? ¿En qué partes comúnmente se agrupa el Antiguo Testamento? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que les es familiar? Antiguo Testamento, ¿cuáles son sus secciones, sus partes? Pentateuco. Sí. El Éxodo. Sí. El Éxodo, la ley en Levítico. O sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después, ¿qué viene? Los profetas. Y antes, sí. Profetas mayores, profetas menores, algo así. Sí. Los salmos. Salmos y proverbios. Poesía. Cuando yo estudié con mis alumnos en FIBO síntesis del Antiguo Testamento, comúnmente usamos Pentateuco, después libros históricos, es a partir de Josué y hasta, ¿cómo es? Estas Nehemías, Esther, ¿no? Esos son los históricos. Después los poéticos, comenzando con Job y terminando en Cantares, ¿no? O sea, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los poéticos, y después los proféticos. Ahí, como dijo la hermana, los profetas mayores, los profetas menores. Bueno, esas son las 4 secciones como nosotros hoy generalmente categorizamos, ¿no? En realidad, históricamente, esos 39 libros del Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea es distinta la agrupación, inclusive el orden puede variar, y se habla comúnmente de la ley, los profetas. Lindo lo podemos ver en Lucas 24, cuando Jesús habla acerca de estas divisiones. Lucas 24, como dice el Señor Jesús allí en el versículo 44, Lucas 24, versículo 44, como dice allí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí va, esas 3 categorías son una forma de dividir el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés estamos en lo mismo, lo que decíamos, Pentateuco. Ahora los profetas, ahí hacen una unidad de los libros históricos y los proféticos. Y si miramos, en realidad, históricamente son una unidad porque los profetas justo trabajaban dentro de ese plazo, ese lapso de tiempo que describen los libros históricos.
¿no? Comenzando desde Josué, después especialmente, bueno, Isaías ahí 700 y algo antes de Cristo, la época del rey Ezequías, bueno, lo encontramos en Reyes, en Crónicas, ¿no? Entonces, acá hace esta unión entre libros históricos y libros proféticos y después pone aparte los salmos, esto se refiere a los libros poéticos, ¿no? Entonces, es esta una forma de dividir como es en la Biblia hebrea. Sí, la agrupación griega de la Biblia, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego en Alejandría, Egipto, en un proceso de varios años que terminó antes del 150 antes de Cristo. En la colección griega, los libros inspirados fueron agrupados de acuerdo al tema que trataba. Y en vez de ser triple, ley, profetas, escritos, salmos, acá hace ley, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. O sea, esto viene desde la Biblia, la Biblia griega del Antiguo Testamento. Aquella Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, y ahí se utilizaba esta división que para nosotros hoy quizás es la más familiar: ley, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, ¿no? Y bueno, hay cierta razón por qué darle esta estructura a la Biblia, ¿no? El orden tal como lo tenemos no es arbitrario nomás. Claro, todo es la palabra de Dios, y ustedes saben también que que en el hebreo en realidad es todo de corrido escrito, y antiguamente la división entre capítulos y versículos no había, esto vino posteriormente. Eso es una ayuda para nosotros hoy, ¿no? No quiero saber ni siquiera cómo sería para nosotros hoy leer la Biblia sin división en capítulos y versículos, o para predicar, para que la gente sepa dónde estoy. Sería difícil. Entonces lo tomamos como una ayuda, pero ustedes sabrán que esto no es parte de la inspiración bíblica, los capítulos y versículos, la división, ¿no? Pero son una ayuda, y lo mismo esas categorías que se dividen, bueno, es una ayuda, ¿no? Ya que la redención y la revelación se centran en la persona de Jesucristo, puede ser observado que las varias secciones de las Escrituras forman una estructura cristocéntrica. Y eso es importante, ¿no? Y Jesús lo señaló acá en Lucas 24, ¿no? Que toda la palabra, ¿no? Habla de él. Ya, versículo 27, ya Jesús dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él dice. Lucas 24, versículo 27. Todo es cristocéntrico. Nosotros en Facebook, cuando estudio el síntesis del Antiguo Testamento con los alumnos, la parte central y que más gozo nos da es siempre cuando llegamos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y supongo que están conscientes ustedes que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, lleno de Cristo. O sea, Cristo es el tema central de todas las Escrituras, ¿no? Es el tema de ambos testamentos de la Biblia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y acá hace una interesante, bueno, este bosquejo es interesante cuando sección, nombre, aspecto cristocéntrico y punto de vista, ¿no? O sea, la sección de la ley da el fundamento para Cristo. Es lógico, ¿no? Ahí encontramos el fundamento para todo lo que después la Biblia nos dice acerca de Cristo. Bueno, ya la genealogía y, bueno, los padres, el pueblo de Israel, el fundamento para Cristo. Y dice que mira hacia abajo. Ahora vamos a ver el por qué. Porque la historia, la preparación para Cristo. Libros históricos, bueno, van preparando el territorio para Cristo. Por ejemplo, en Josué, que Israel entra en Canaán, bueno, obviamente muy importante para la llegada de Cristo después a Israel, ¿no? Porque Cristo no iba a llegar a cualquier lado, iba a llegar a Israel, iba a nacer en Israel.
Y para eso el pueblo tenía que entrar y ocupar esa tierra primero, ¿no? Entonces ahí mira alrededor. La poesía es la aspiración por Cristo, ¿no? Porque los profetas, cuando profetan, los poetas del Salmo 22, por ejemplo, otros salmos cristocéntricos, en realidad nos hablan de los sufrimientos de Cristo, de las glorias después, y aspiran hacia Cristo. En realidad anhelan la llegada de este Cristo que cumple todas estas poesías proféticas, ¿no? Una aspiración por Cristo. Y la profecía viene a ser la expectación por Cristo, ¿no? Y pueden imaginarse quizás cuando Isaías escribe su capítulo 53, ¿no? Cuánto habrá él anhelado que venga este Mesías, este Cristo, pero no le tocó a él vivir y conocer a aquel que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, ¿no? Lo escribió, pero todavía no le tocó vivirlo, el nacimiento de Cristo, ¿no? La Virgen da a luz y nace el Emmanuel, ¿no? Isaías 7:14. Bueno, no le tocó vivirlo, pero esa expectación por el Cristo está, ¿no? La mirada hacia adelante. Y ahora en el Nuevo Testamento podemos decir los evangelios son la manifestación de Cristo. Ahí nuevamente habla de esa mirada hacia abajo. Los hechos, el libro de los hechos, la propagación de Cristo, ahí la mirada alrededor. Las epístolas, la interpretación y aplicación de Cristo. Y ahí miramos hacia arriba. Bueno, las epístolas nos explican todo el evangelio de Cristo, colocan sobre el cimiento firme en qué consiste el evangelio. Y Apocalipsis, la consumación en Cristo, la mirada hacia adelante, hacia adelante. O sea, de cierta manera, un paralelismo entre las 4 secciones del Antiguo Testamento y las 4 del Nuevo, ¿no? El Antiguo Testamento, la ley, la historia, la poesía, los proféticos, y en el Nuevo Testamento los evangelios, que se toma como sí, la parte histórica, ¿no? Los hechos, después las epístolas, la parte doctrinal, ¿sí? Y Apocalipsis, el futuro. Todo eso son ayudas para nosotros. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiere hacer una pregunta. Yo quería comentar algo. Sí. ¿Me escucha? Atilio, sí. Ah, ¿qué tal? Sí, no, yo me quedé hoy con lo que comentaba con respecto a las experiencias y a los cuidados que uno debe tener con respecto a lo que uno puede llegar a decir o hacer por ejemplo, cuando usted decía Dios me habló, Dios me dijo tal cosa. Bueno, estaba acordándome que hay unos chicos que se sumaron este año a la clase y no sé qué tanta experiencia tienen. Entonces me gustaría aclarar ese punto, porque el hecho de que uno reciba ese tipo de advertencia no quiere decir que no pueda llegar a tener una experiencia sobrenatural, ¿no? De hecho, deben de tenerla para poder llegar a Cristo, si no, es imposible, si Dios no obra en cada uno. Sí, sí, el nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural ya de por sí, ¿no? El Espíritu Santo que obra el nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural, ¿no? Pero siempre dentro de lo que las Escrituras dicen, ¿no? Cuando se dice Dios me dijo, bueno, siempre mientras está dentro de lo que las Escrituras dicen, bien, ¿no? Pero hay que tener cierto cuidado con ya solo esa expresión, Dios me dijo, porque cuando después digo algo que está fuera de la Biblia, estoy ya en problemas, ¿no? Cuando digo claro, Dios me dijo. Yo entiendo eso. De hecho, creo que la conversión del ser humano es el milagro más grande que puede existir, ¿no es cierto? Aunque la mayoría no lo tome como tal, pero creo que es el mayor milagro. No hay nadie que pueda transformar a una persona como lo hace el Señor. Pero sí. Bueno, de hecho, o sea, no sé qué podría usted recomendar, qué medida debería tomar uno
si realmente tiene una experiencia divina, o si, porque no va a salir a la calle gritando Dios me habló o Dios me dijo tal cosa, pero buscar una guía o alguien que pueda hablar, ¿no?, con la persona. Sí, 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 y comparar siempre la experiencia con las escrituras y someterla finalmente bajo la autoridad de las escrituras, ¿no? Pero sí, Jesús dijo que el que cree en él mayores obras hará y que lo que él hizo. Y yo soy convencido que eso es conducir a las personas hoy hacia el nuevo nacimiento, porque esto sucede recién después a partir de Pentecostés. Entonces, cuando Jesús mismo en su ministerio todavía no era el asunto de guiar a las personas hacia el nuevo nacimiento, sino a partir de Pentecostés, ya cuando los apóstoles, los seguidores de Cristo están con el ministerio. Nosotros hoy estamos con este ministerio, ¿no? El mayor milagro en la historia de la humanidad. Y si por medio de la predicación del Evangelio sucede esto, ¿no?, que una persona nace de nuevo, somos testigos del mayor milagro que existe en la historia de la humanidad, ¿no? Ahí todos los demás milagros quedan como una sombra comparado con el milagro del nuevo nacimiento, ¿no? Y nosotros lo hemos experimentado y podemos contar nuestro testimonio cada uno, ¿no?, de ese milagro del nuevo nacimiento. Hermanos, ¿cómo es la clase? ¿Es hasta las 10? Estamos ya 10:05, claro, ahí fue un poco más corta por la presentación. El martes que viene tendremos así 2 horas completas con las 10 minutos de pausa, ¿es cierto? Bueno, lo que ustedes ya pueden ir haciendo es, repasar en este manual que tienen allí. Ustedes tienen en el grupo ahora también el PDF, lo pueden bajar, se lo pueden imprimir. Yo soy siempre amigo de tener impresos en una hoja las cosas. Y, como digo, pueden repasar un poco lo que hicimos y ya ir adelantando un poco lo que las próximas semanas vamos a hacer en las siguientes páginas, ¿no? Es muy lindo ese bosquejo sobre que sigue ahí el Señor Jesucristo. Es el tema de cada libro de la Biblia, ¿no?, donde caracteriza en breve cómo cada libro nos habla acerca de Cristo. Claro, es una breve caracterización, ¿no? Después en cada libro se pueden encontrar muchas cosas sobre Cristo, pero es como caracterización de cada libro del Antiguo Testamento. Es lindo lo que sigue ahí a continuación en la página 5 y va hasta la 6. Sí, el Antiguo y del Nuevo Testamento. Y después vamos, ya en la semana que viene, un poco, vamos a entrar ya en el tema de la revelación, la inspiración, el canon de las Escrituras, y todos estos temas que en la bibliología tenemos que tratar. Y la inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras, hay muchas riquezas. Pero capaz que por hoy terminamos orando y así Dios Padre, te damos gracias en esta noche, gracias porque pudimos estar juntos, gracias por tener la palabra, tu palabra, las Escrituras, Señor, tan preciosas, que tú trates en nuestras vidas a través de lo que aprendemos, a través de lo que miramos, que tu Santo Espíritu haga uso de las Escrituras para tratarnos, moldearnos, hablarnos, afirmarnos conceptos, Señor, poder ser buenos siervos tuyos a la hora de compartir las Escrituras también. Y gracias por el glorioso Cristo, que es el centro de todas las Escrituras, y que podamos ver más y más a Cristo en tu preciosa palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, bendícelos. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, sus hogares, sus iglesias, sus países. Y un placer estar con ustedes y ya con una expectativa para el martes que viene. Entonces, que tengan gracias. Gracias, Esteban. Buena semana. Gracias, pastor.
Muchas gracias. Buenas por la noches, hermanos. enseñanza. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Dios les noches con bendiga y todos. muchas gracias a los hermanos administradores que nos hacen posible todo esto. Muchas gracias por su labor. Hermano, Buenas noches. en cuanto a lo que decía Atilio, situaciones por ahí que algunos presentan como que hoy Dios se revela de maneras, hola Dani, de manera sobrenatural. Obviamente, la salvación es algo sobrenatural porque el ser humano no participa de eso, simplemente responde a ese desafío, decisión de creer en Cristo como su Salvador personal. Pero cuando Cristo estaba aquí en la tierra, habló de que el Espíritu Santo iba a venir y que Él nos iba a guiar a toda verdad. Esa toda verdad es la palabra de Dios. Luego de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo habita en nosotros y Él se encarga de iluminar nuestra mente con la palabra de Dios, espiritual a lo espiritual. Entonces tenemos que estar convencidos, toda experiencia que no puede estar avalada por la palabra de Dios es una experiencia, pero Dios no, puede que sea verdad, pero Dios no tiene participación. Se revela en las escrituras, hermano, no creo que tenga. Juan capítulo 4 va a decir Juan, probar los espíritus si son de Dios. Es un tema largo, pero para dejar tranquilo, para poder hacer mi votación a esto, lo que no está en la palabra, Dios no se revela por sueño, no se revela por situaciones místicas, solo por la palabra de Dios, y es suficiente para entenderle y poder hacer, predicar y anunciar las buenas nuevas. Sí. Muy bien. Sí, vamos a llegar a temas todavía como la suficiencia, las escrituras, sí, la autoridad, la inerrancia, todo eso lo que es la palabra de Dios para nosotros. Así que bueno, gracias a Dios hoy por un comienzo y gracias a Dios por cada uno de los 5, son como 40 o más, sí, en realidad porque en algunos hogares hay varios reunidos, creo que son, me traté de anotar todos los nombres acá y son realmente unos cuantos. Qué bueno. Y es así, ¿no? Argentina, Perú, Uruguay, o me faltó un país, son esos 3 países, creo, ¿no? Ahora no sé, porque también hay de Bolivia, había uno de Nicaragua, no sé si está, pero hasta ahora creo que sí, somos 3 países nomás. Nosotros recién, la semana pasada terminamos un estudio con un misionero de acá, Timoteo Willowy, que fue sobre un libro, Manso y Humilde, de Dane Ortlund, y éramos también un grupo así por Zoom, y ahí había hermanos de Colombia también, sí, y bueno, es lo lindo, ¿no? Por esos medios, el Zoom, poder llegar hasta tan lejos y participan como si estuvieran acá en nuestro país, lo mismo, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, queridos hermanos, sí. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta que es común por ahí? Y bueno, es difícil poder responderla, pero creo que va a ser necesaria. Yo tengo a una familia cerca de acá que ellos siguen a los testigos de Jehová, ¿vio? Y es difícil conversar con ellos, bueno, porque nosotros sabemos bien, ¿no? Que por ahí los principios bíblicos que ellos usan están bastante alejados, ¿no? Mi pregunta sería, y bueno, cuando nosotros compartimos con ellos hablan de por ahí, de esa sana doctrina. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos qué es la sana doctrina? Y por ahí, ¿cómo uno puede explicarle, ¿no? Por ahí a ellos eso, si ellos también por ahí, digamos, se criaron, ¿no? Con una enseñanza tan errada, o sea, ¿cómo uno puede saber que realmente está aprendiendo esa sana doctrina? Esa sería la pregunta, profe. Sí, los testigos de Jehová es sutil y es
es un problema muy grande. Ellos, en realidad, estudiando bibliología nosotros aquí, no hay otra que tildarlos, llamarlos falsificadores de la Biblia, porque ellos en su versión de la Biblia falsifican algunos versículos, algunos pasajes para comprobar la doctrina de ellos que Jesús no es Dios. Por ejemplo, Romanos 9:5 me viene a la mente, donde dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice claramente que Jesucristo es Dios. Ellos lo niegan, para poder negarlo falsifican la Biblia, y eso es grave, ¿no? Y con la doctrina de que Jesús no es Dios, lo triste es que se excluyen a sí mismos de la salvación, porque si Jesús no es Dios, no te puede salvar. Entonces, claro, hablar con ellos es generalmente bastante fastidioso porque tienen bastante conocimientos, vienen bien preparados, más nos vale a nosotros estar bien preparados en la palabra, porque si no te dan 10 vueltas. Es un problema con los testigos de Jehová, porque no es una doctrina que salta a primer vista como esa horrorosa doctrina de los mormones, ¿no? Los mormones tienen tema de los muertos y tienen tantas cosas horribles en su doctrina que se puede deschavar más fácilmente. Los testigos es más sutil, pero ahí, justo hablando de bibliología, hay que tomarlos como falsificadores de la Biblia, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Y esa autoexclusión de la salvación, pero no sé cómo se le puede explicar, ¿no? Pero sería eso: si Jesús no es Dios, tú mismo te excluyes de la salvación. El que no es Dios no te puede salvar, ¿no? Eso sería para mí el principal argumento hablando con un testigo de Jehová. Pero sí, hola Pablo. Quería decir que con respecto al tema mucha interferencia. Hola. Un problema con el audio de Pablo, ahí no se escucha bien. ¿Algún problema en el audio? Puede ser el auricular, Pablo, que esté interfiriendo cuando quería hablar. Ahí yo sé que no hay otra interferencia. Dije que un libro que recomiendo para estudiar y entender la doctrina de los mormones es el libro Los fabricantes de dioses. Ese libro. Bueno, el otro para... Tiene un problema, no. Evidencia que... Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes, queridos hermanos, Juan Carlos, bueno, Schubert y todos los que ahí trabajan en la programación, la organización de todo esto, y gracias por la invitación. ¿Me está escuchando, hermano? Bien, ahí estamos. Gracias, hermano, por la preciosa clase. Bueno, yo por algunas cuestiones de esto tuve que retirarme un ratito, pero un ratito. Más si puedo agregar algo a lo que vos me decís, ¿cómo sabemos si una doctrina es bíblica? Es porque no sale del contexto y de la armonización de toda la Biblia. Aquello que no concuerda con el contexto es porque es solamente un pretexto. Se toma un texto, un pretexto. Y así sabemos nosotros que la doctrina es sana enseñanza. Por eso nosotros tenemos que saber que la sana enseñanza concuerda con todas las escrituras. Y Jesucristo, como bien señaló el profe, está en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, lo encontramos a nuestro Señor. Todo espíritu que niega que Jesús resucitó de los muertos no es de Dios, no es una sana doctrina. Hemos amado por nosotros y disfrutado por nosotros otros años, compañero de equipo Daniel Rojas. Ha hecho un milagro, nosotros creíamos que no iba a llegar, está entre nosotros, no sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando, yo les quiero primero a ustedes, hermano, agradecer por haberse conectado
a cada uno de los que están, los que faltan, que se inscriban, acuérdense, inscríbanse, porque si no va a tener falta. Les voy a rogar algo. Usted no se puede inscribir, avíseme rápido, para que yo pueda después decir estuvo presente, ¿sí? Entonces, hermana, tratemos de ser ordenados en esto, para que podamos llevar bien la asistencia de los alumnos y así después poder hacerle llegar al fin de año, si usted está presente, un certificado como que ha cursado, como que ha estado participando de las clases del CEBE. Y en el 2025, en el campamento, se va a hacer, ¿se acuerdan de eso o no? Algunos lo tienen, se bien olvidado. Nosotros no nos hemos olvidado. 2025 se viene el primer campamento del CEBE o el primer encuentro del CEBE. Ya tenemos el lugar, no nos cuesta nada. Tenemos la comida, no nos cuesta nada. Lo que nos va a costar es llegar al lugar. Lo dejo así, ustedes vayan pensando. Bien, si alguno le falta, busque el número de Roosevelt Alfaro, mándele un mensajito. Si él no le contesta rápido, espere, porque él también tiene su trabajo. Si no, hábleme a mí y yo trataré de ayudarle, o a cualquiera. Norma, Schusberg, Daniel Rojas, estamos para ayudarle. Cualquier duda, trataremos de evacuarla de acuerdo a nuestra pequeña capacidad. Hermano Dani querido, quisiera que des tus palabras y que después nos despida con una oración. Y nos vamos a casa a dormir. No, a casa no, estamos en casa. Nos vamos a dormir y el mes que viene, espero con el mismo ánimo que hoy, poder ver su rostro, una vez más, juntos, para poder seguir disfrutando de lo hermoso de estudiar la hermosa, la preciosa, la sabrosa, la dulce palabra de Dios. Dani. Bendiciones, hermanos, espero que me escuchen. Yo los escucho muy mal, muy entrecortado y con mucho ruido, pero bueno, espero que me escuchen. Les mando un saludo muy grande. Lamento haber llegado un poco tarde a la clase. Hay una diferencia bastante importante en el horario y andábamos haciendo otras vueltas. Estamos aquí en Estados Unidos. Nos quedan todavía unos días más. Si Dios lo permite, vamos a estar llegando a Uruguay por allá por el 21 de este mes de marzo. Y bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha protegido, nos ha cuidado, pero principalmente hemos sido bendecidos a la cantidad de iglesias que hemos visitado en estos 4 meses que llevamos aquí. Pero bueno, con muchas ansias de regresar a nuestra ciudad, a nuestro país. Y bueno, doy gracias al Señor por la linda participación de los hermanos que han tomado tiempo para esta hermosa materia, y gracias al hermano Esteban Ginenthal también por compartirla. Es bueno verlo, hace algún tiempo que no lo veía, pero tengo muy buenas memorias y recuerdos con el hermano Esteban, así que hermano Esteban, ha sido una gran bendición verte y escuchar que el Señor te sigue usando a través de los años, y gracias, hermano. Nos despedimos entonces con una palabrita de oración y ya luego quedaremos en libertad de terminar esta clase. Oramos. Padre, gracias te damos, oh Señor, por este día que tú nos has dado, el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontramos. Gracias porque hemos visto tu mano, Señor, moviéndose a favor de cada uno de nosotros. Y aún, Señor, en las luchas, en las pruebas, sabemos que tú estás siempre de nuestro lado, Padre Santo, y lo que sea que pase será lo mejor para nuestras vidas, porque viene de parte tuya, Padre Santo. Gracias por este primer día, esta primera clase en este año, Señor, del CEBE. Bendice a cada uno de los hermanos que han tomado parte en la clase. Sigue usando, Señor, al hermano Esteban, Señor, para compartirla. Nosotros podamos meditar las cosas que hemos escuchado, volver a repasarlas, oh Señor, alimentarnos con tu palabra, Señor, para estar prontos, para dar defensa del Evangelio, para que, Señor, también en nuestro corazón crezca el deseo de ganar almas para Cristo, Señor, para que tú nos uses conforme a tu voluntad, Señor. Danos las oportunidades para predicar, para evangelizar, para hablar de Cristo
a otros para que ninguno se pierda, Señor. Danos un buen descanso esta noche, Padre Santo. Te lo encomendamos a ti, Padre, sabiendo de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quien nos ama y que agradecidos estamos, oh Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Te pedimos y dejamos todas estas cosas en tus manos, que sea tu voluntad y no la nuestra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, en el amor del Señor. Un abrazo, Daniel, un gustazo gusto verlo. verte. Chao. Chao, Pastor Esteban. Buena semana. Chau a todos. Bendiciones. Hermanos. Nos vemos Gracias. el martes que viene. Bendiciones. Bendiciones. A todos. Nos vemos.